Hola Ele, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho y en esta ocasión vamos a hablar del karma, o lo más parecido al karma que hay en derecho, que es la teoría de los actos propios. Bien, la teoría de los actos propios, como propiamente indica su nombre, es una teoría, no tiene un reflejo jurídico. En el Código Civil se habla de buena fe y ahora veremos la relación con la buena fe y la confianza, pero si bien es cierto ha sido un desarrollo jurisprudencial que viene a determinar que una persona no puede ir en contra de sus propios actos para perjudicar luego a una tercera persona. Os voy a poner un ejemplo y a partir de ahí lo vamos desarrollando. Imaginad que estáis en una comunidad de propietarios y vosotros queréis cerrar vuestra terraza y habéis comprobado que en la comunidad pues el resto de pisos han cerrado su terraza y ha habido una cierta permisividad o no ha habido una oposición por parte de la comunidad de propietarios, ojo, teniendo en cuenta que esas actuaciones son legales, es decir, se puede obtener licencia. Vale, teniendo en cuenta que se puede obtener licencia y que la comunidad de propietarios ha venido permitiendo durante los últimos años que una persona cierre su terraza, vosotros lo que hacéis es cerrar vuestra terraza. En ese momento la comunidad de propietarios se opone al cerramiento de la terraza y dice que no está permitido. En ese momento es cuando nosotros invocaríamos la teoría de los actos propios. Es decir, si tú durante un cierto tiempo has permitido que esto se haga, yo actuando o pensando en tu buena fe, he pensado o he interpretado que se podía hacer y tú has creado en mí una confianza que me ha llevado a cerrar la terraza. En ese caso, como os digo, invocaríamos la teoría de los actos propios y diríamos que se ha creado unas ciertas expectativas que han hecho que yo actúe de una manera distinta a la que podía haber actuado si yo hubiera sabido que eso no se podía hacer. Entonces, por eso digo que es lo más parecido al karma. Yo no puedo comportarme de una manera, hacer creer a una tercera persona que me voy a seguir comportando así y cuando a mí ya no me interesa, me ocupo o me comporto de la manera que tocaría. Imaginaos también que realizamos un contrato dos personas y yo empiezo a permitirle a esa persona ciertas cosas o esa persona empieza a hacer determinadas cosas en base a ese contrato que hemos firmado, que aunque no están reguladas, todo hace pensar que él va a actuar así por la confianza, la buena fe y la coherencia en el planteamiento de las personas. Entonces, si yo empiezo a hacer una serie de cosas, creo la confianza en la otra persona que voy a seguir actuando así y en un momento determinado digo, se acabó, ya no quiero seguir por este camino, ahora voy a invocar la norma que hemos firmado o el párrafo o la estipulación que hemos firmado en el contrato, cuando yo he estado actuando de una manera totalmente distinta. He creado en la otra persona una confianza de que yo iba a seguir actuando así. Y esa es la teoría de los actos propios, que da muchísima rabia cuando te la invocan, porque muchas veces le dices al cliente, pero a ver, Sopenco, ¿por qué has hecho esto y ahora quieres hacer lo otro? Y Sopenco con todas las... Perdonadme, ¿vale? Pero bueno, es que te apetece decirle a esa persona, si tú has venido comportándote de una manera durante todo este tiempo, ahora ¿por qué te comportas de manera distinta? Y nos metemos en un follón. Pues nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes y a los que estén de vacaciones os mando un saludo y mucha envidia.